De Dios a Hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante, y voy a empezar a dar lectura. Usted nos puede seguir en su Biblia en su mano o arriba en la pantalla, y dice así: en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Tome su lugar, gloria a Dios. El libro de los Hechos, al final del capítulo 2, da un resumen de la vida de la iglesia primitiva y aún de la comunidad también que los rodeaba. Nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 43, que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántas señales? Eran muchas, eran en abundancia. Esto sucedió después del evento de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, después de que hablaron en nuevas lenguas, y luego Pedro había predicado la palabra de Dios. Nos dice aquí que fueron muchas señales y prodigios, y realmente no tenemos registro de estos señales y de esos prodigios, con la excepción de lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Me da curiosidad saber, cuántos más fueron sanados, si algunos levantaron de los muertos, si hubieron multiplicación de alimentos, en fin, pero nada más es un resumen que nos da Lucas aquí al final de Hechos capítulo 2. Pero por lo menos nos deja el registro ya del capítulo 3. Ahí es sanado este cojo de nacimiento. En el capítulo 4 tienen que Pedro y Juan comparecer ante el concilio. Tienen todas las cosas en común, y en el capítulo 5 se nos siguen narrando cosas que siguen pasando, y entre ellos hay un pecado de una pareja llamada Ananías y Zafira. Pero el hecho de que el Espíritu Santo ilumina y dirige a Lucas, que es el escritor humano, para hacer énfasis en este milagro, nos ha de poner a pensar que debemos de ponerle atención. Hay algo especial en este milagro. Nos damos cuenta, hermanos, de que el tema es poder para sanar. Dígalo conmigo: poder para sanar. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que este hombre cojo de nacimiento estaba sentado en la puerta que daba entrada al templo, y esa puerta tenía un nombre, se llamaba La Hermosa. Hermanos, dice la palabra de Dios que a él lo ponían ahí, versículo 2, cada día, a modo de que se acuerda al final del milagro, cuando lo ven que ya él andaba,
pues todos lo reconocían porque cada día, hermanos, lo veían que él ahí estaba. No estaba un día sí, un día no, dice que cada día se encontraba en ese lugar. Y Pedro y Juan iban al templo a la hora a la cual estaban ellos acostumbrados a hacer oración, y ahí lo encuentran. Pedro y Juan, hermanos, aunque lógico, ya eran discípulos de Cristo, ellos todavía tenían la costumbre de ir al templo judío, a pesar de que los líderes, los rabinos, los fariseos y los saduceos en su mayoría no habían recibido al Señor. Ellos todavía, hermanos, iban para allá. No había un templo cristiano como tal. Los cristianos iban al templo judío y también se reunían en sus casas. Y ahí, hermanos, en el templo, hermanos, ellos se reunían, oraban, estudiaban, repasaban, hablaban acerca de lo que Cristo había hecho, pero ellos no habían abandonado el templo aún. Más adelante, cuando usted lee y cuando yo leo la carta escrita a los hebreos, se empieza a comparar, hermanos, todo lo que es del viejo pacto con el nuevo pacto. Se comparan los antiguos sacerdotes con el único y gran sacerdote Jesucristo. Se compara el templo aquí en la tierra, que viene a ser nada más una sombra, con el templo que está allá en el cielo. Y nos damos cuenta en diferentes pasajes, hermanos, de que, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 1 Corintios 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Entonces, como que el autor a los hebreos, como que ahí está como de alguna manera indicándoles que ya el lugar para los cristianos ya no es el templo judío, porque eso de alguna manera representaba, hermanos, el antiguo pacto, que sí tiene su significado y su lugar y su importancia, pero lo del pacto antiguo, hermanos, como que se iba desvaneciendo, iba quedando atrás, porque ahora se estaba entrando a un nuevo pacto. Pero hasta el momento, hermanos, los cristianos todavía seguían ahí. Con el tiempo se darían cuenta, hermanos, que realmente el templo de piedras es un símbolo del templo espiritual que está en el cielo, pero que también en el tiempo de la iglesia el templo es el cuerpo del cristiano. Vosotros sois templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Entonces Dios, claro, se reúne con nosotros de manera conjunta. Él habita en medio de las alabanzas, pero Él también vive su vida dentro de nosotros. Eso es algo nuevo, hermanos, digamos, para los cristianos, de que Dios no solo estaba con ellos, pero que ahora vivía en ellos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los profetas, vino sobre el rey Saúl, y no creo que este hombre se haya convertido, decir, o por lo menos la manera que terminó no terminó bien realmente delante de Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos, venía sobre Sansón, y Sansón no era un hombre muy entregado a Dios, pero venía sobre él y Dios le daba la fuerza para vencer a los enemigos. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no solo viene sobre, pero viene dentro. Alabado sea Dios. Viene y vive dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, no digo esto para descontar la importancia de que nosotros nos congreguemos. Debemos de reunirnos. Bien dice igual la misma carta a los hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, hermanos, tanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Quién no se congregó? El hermano alguno. Y dice, como algunos tienen por costumbre. La hermana alguna, el hermano alguno, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Es decir, pero total que es importante congregarnos, y a la vez es importante cuidar de este templo que es nuestro cuerpo. Entonces Pedro y Juan, hermanos, van rumbo al templo. Era la hora novena,
que en español sería las 3 de la tarde. Esa era la costumbre, el tiempo natural, normal que los judíos oraban. Pero también para el pueblo cristiano, hermanos, esa hora era una hora muy significativa, porque fue precisamente a esa hora, la hora novena, que es las 3 de la tarde, cuando Cristo murió. ¿Por qué dice la hora novena? Porque miren, nosotros contábamos la hora desde la medianoche, ¿verdad? Entonces la 1 de la mañana, las 2, nos paramos a las 6, ¿verdad? O la hora que usted se pare, pero los judíos empezaban a contar el día desde las 6 de la mañana. Entonces la primera hora pues ya serían las 7, ¿verdad? La sexta hora ya sería 6 más 6, el mediodía. La novena hora, las 3 de la tarde. Entonces fue a la novena hora, a las 3 de la tarde, que Cristo gritó a gran voz: consumado es. Él le había cumplido, ya cumplió, consumado es, ya cumplí, y después, hermanos, él deja caer la cabeza y entrega el Espíritu. San Juan 19 y versículo 30. Y es a esa hora, hermanos, que Pedro y Juan van rumbo al templo, y se encuentran con este hombre cojo de nacimiento. Ahora, acuérdense que este hombre lo llevaban, ¿qué tan seguido ahí a esa puerta, la hermosa? Cada día. Y a veces yo me he preguntado si iba ahí cada día, y si él iba ahí cada día, a veces me he preguntado, bueno, seguramente Cristo lo vio también, ¿verdad? Porque Cristo había entrado pues al templo y él había pasado por esa puerta y lo vio. Esto a nosotros nos muestra que Dios tiene un momento cuando Él hace el milagro, y no es al tiempo mío ni el suyo, es al tiempo del Padre. Aleluya. Y ahora había llegado el tiempo. Él pues estaba ahí sentado para que pidiera sanidad. ¿Qué pedía? Limosna. No estaba pidiendo sanidad. Él como que quizás, supongo, lo más probable, diferentes momentos había pedido lo que más necesitaba: sanidad para su cuerpo. Para su alma sería aún más, veamos, pero pues lo que sobresalía físicamente hablando, hermanos, que sus piernas, ¿verdad?, no las podía usar. Pero bueno, pues no puedo tener eso, voy a pedir limosna. Y le pedía a los que entraban en el templo. A esa hora que la gente, pues no, pues quiero pues ir con Dios a pedir perdón, quiero acercarme a Dios, quiero venir, tengo una necesidad, hay que hacer el bien. Y va uno entrando con una buena, ¿para qué? Porque uno quiere el templo como que uno viene de buenas, ¿sí o no? O lo trajeron hoy arrastrado y regañado, ¿verdad? Viene uno como queriendo, ¿verdad? Entonces, y para ver a esta persona, pues uno dice, híjole, pues casa de Dios, voy entrando, pues algo le tengo que dar, ni modo de que va. Se puso en el lugar más estratégico, ¿verdad? Y ahí está. Entonces la gente le daba. Y luego dice que, versículo 4, que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Porque antes de sanarlo, dice el versículo 4, Pedro quería que este cojo se fijara en ellos, quería la atención, quería la mirada, quería que él estuviera, hermanos, atento. Esto es importante porque quería cautivar la atención del enfermo para así después sanarlo. Dirigir, hermanos, su mirada sobre ellos. Cristo, cuando Él sanaba, Él no nada más pasaba por alguien que estuviera ahí sentado y lo tocaba y se iba. No, siempre, casi siempre, Él como que le dice algo, o espera que la persona se le quede mirando, y la persona tiene una expectativa de que algo va a acontecer. Y ahora es lo que Pedro está haciendo. Él quiere que lo mire para que espere algo,
para que hayan expectativas, algo va a suceder. El que tenga oídos para oír, vean, escuche lo que dice Dios. Eso es lo que Cristo siempre decía. El que tenga oídos para oír, escuche lo que Dios dice a la iglesia. Y Dios dice: mírame, mírame, dice Dios, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Crees de que yo lo puedo hacer? Claro que sí. Fíjese que cuando llegamos a la casa de Dios, cuando llegamos a un momento de oración, a un momento en la palabra, debemos de ir con una expectativa de que Dios algo quiere hacer. Dios de alguna manera me quiere tocar, me quiere sanar, quiere hablar a mi vida, algo Dios quiere hacer. Ojalá que usted, cuando haya venido hoy a la casa de Dios, usted no venga como de costumbre, que usted no venga nada más porque sí, o porque, como dije hace un momento, me arrastraron, me regañaron y me trajeron a la fuerza, sino porque usted viene, porque usted sabe que algo Dios quiere hacer. Estamos esperando respuesta de Dios. Necesito hablar con Dios porque llevo esta carga, porque tengo esta necesidad, porque voy a orar para con Dios, para que Dios sobre. Pero a veces, lamentablemente, hermanos, hay personas en la iglesia, a veces pueden ser jóvenes que han crecido en la iglesia, que igual aunque lleguen, como que parece como que no llegan con esa expectativa, nada más llegan como una rutina, como que no están mirando al Señor a ver lo que Dios va a hacer. ¿Y cuántos creen que Dios obra? Porque Cristo dijo que en el Evangelio de San Juan, que el Padre obraba y que Él también estaba obrando hasta ese día, hermanos. Y si obraba hasta ese día, sigue obrando hasta el día de hoy. Aleluya. Entonces, ¿qué sucedió? Hermanos, en el momento ya que Pedro tiene la atención de este hombre, primeramente le dice lo que no tiene. Le dice esto: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Es decir, quizás materialmente estaba en bancarrota o estaba en ceros, no tenía nada de lo que quizás el hombre seguramente estaba esperando una moneda. Y nosotros, hermanos, cuando vemos personas a nuestro alrededor y les queremos ayudar, y no digo que sea malo ayudar económicamente, sea quizás, no sé, una bendición, una ofrenda, sea un préstamo, hermanos, lo más importante no es el dinero. Claro que en la iglesia ayudamos a la comunidad y tenemos 2 eventos que van a venir, gloria sea a Dios. Hay momentos para poder ayudar, el evento de la escuela, el evento de las chamarras, más adelante, pero también hay otras organizaciones, hermanos, que dan chamarras, que dan útiles, digamos, el gobierno tiene diferentes organizaciones, están los townships de las escuelas, nada más que nosotros lo hacemos en el nombre de Jesucristo, aleluya. Porque Jesucristo no solo ha dado los útiles y las chamarras, hermanos, también da bendición, gloria sea a Dios. Amén, gloria a Dios. Nos daba, ahorita pues me acordaba de un testimonio que nos daba nuestra hermana Glenda en el campamento, y nos decía que en la escuela pues donde va su hijo había ido y ve que le llenan papeles en las mochilas, y estaba revisando y vio el evento de las chamarras. Vea. Y se dio, oh no, pues vamos, y vino aquí pues con su hermana, nuestra hermana Isamar, digamos, dijo, yo llegué por la chamarra, ya era cristiana, gloria a Dios, ¿verdad? Llegué pero gloria a Dios, vio el recibimiento, vio el amor, conoció a diferentes hermanos y hermanas, y sintieron entonces el deseo de seguir llegando aquí a la casa de Dios. Qué bueno Dios, ¿sí o no, verdad? Entonces es bueno y tiene su lugar, pero la iglesia, hermanos, podemos ayudar con
cosas materiales, con oro y plata, dice aquí la palabra. Podemos ayudar con útiles y con chamarras, pero tenemos algo más todavía. Tenemos el precioso mensaje del Evangelio. Aleluya. Eso es lo glorioso. Y van de la mano, hermanos, la ayuda junto con el Evangelio. Pero en este caso, como que Pedro estaba diciendo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, era como un momento lleno de electricidad, por así decirlo. Y el hombre está mirando a Pedro y Juan, y cuando escucha estas palabras y escucha el nombre de Jesucristo de Nazaret, el lugar no donde nació, pero donde creció, hermanos, llegó poder y fuerza a sus tobillos, a sus pies. De alguna manera empezaron a enderezarse. Y Pedro, dándose cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando, extiende su mano y le ayuda, hermanos, para que se levante. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El hombre, hermanos, se levantó de tanta alegría, dice aquí la escritura, que saltó y se puso en pie, decía un hermano, y andó. Dice aquí anduvo, ¿verdad? Dice, se puso en pie y anduvo. Gloria sea a Dios. Era algo que nunca había hecho, y a tantos había visto caminar, y ahora, hermanos, por primera vez en la vida de alegre se puso a saltar, porque este hombre había sido cojo de nacimiento, y eso tuvo un grande impacto sobre los cristianos. Dice que el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Y le reconocían que era el que se sentía a pedir la limosna a la puerta del templo. Versículo 10, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. A modo que eso no pasaba todos los días, porque si no hubiera sido otro que sanó, y como que sin nada, ¿verdad? No, esto era como que ya la gente se llenó, dice, de asombro, no era común, y de espanto por lo que había sucedido. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hermanos, hubo un efecto, hermanos, un impacto doble, y ahorita se los voy a mencionar. Primeramente, que la gente estaba convencida sin ninguna duda de que Dios estaba obrando, porque escucharon lo que dijo Pedro: levántate en el nombre de Cristo, y vieron cuando se levantó, todo en el nombre de Cristo. Aleluya. A modo que el poder viene de Cristo, a modo que la gloria es para Jesucristo. Está ese precioso canto, hermanos: en la iglesia la gloria es para Dios. Aleluya. En la casa la gloria es para Dios. Y cuando Pedro dice que es el nombre de Cristo, él está diciendo, hermanos, que Cristo tiene el poder en el cual nosotros podemos confiar. Porque no cuentes con el oro ni con la plata, porque si un Pedro había tenido, se lo hubiera dado, hermanos, no le hubiera alcanzado. En algún momento una mujer que sufrió por años flujo de sangre dice que todo lo que había tenido lo había gastado en médicos. Y seguramente muchos de ellos queriendo realmente hallar el bien, para ayudarle. Otros quizás nada más para sacarle dinero. Pero hermanos, pero cuando vino Cristo la sanó en ese momento. Pedro como que le estaba diciendo: ¿sabes qué? Sí es bueno el oro y la plata, pero realmente no es lo que necesitas. Lo que necesitas es de un recurso todavía mejor: el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces eso es lo que le había ofrecido Pedro. Le ofrece la autoridad y el poder y los recursos en el nombre de Jesucristo. Y es como iglesia lo que nosotros hacemos. Nosotros
a nuestro alcance, a nuestro nivel, vamos a ayudar a la comunidad, que vengan las familias para los útiles, que vengan los padres de familias para las chamarras para los niños, pero hermanos, nada más es un número limitado y hacemos lo que podemos. No tenemos 1,000,000 de chamarras tampoco, pero sí, quizás unas 200, ¿verdad? Con esfuerzo y todo, pero digamos, nosotros no somos como el gobierno que nada más cobramos tax, ¿verdad? Digamos, todo tiene que salir de las ofrendas y de los diezmos y lo que se puede juntar de ahí, algún esfuerzo, se hacen algunos talentos y hacemos lo que podemos. Y Dios usa eso. Dios es bueno. Pero sabe que Dios llama a la iglesia, a los cristianos, que ayudemos de manera práctica, pero también que declaremos el poder de Dios. El poder de Dios que en ese momento sanó al paralítico. El poder de Dios, hermanos, que va a transformar a un matrimonio que está ahí, hermanos, colgándose de un hilito. Que va a poder sanar a alguien que viene enfermo. Que va a poder dar un consejo para ayudar a alguna persona que realmente no sabe qué decisión tomar. Es el poder de Dios. Y sabe que cuando nosotros damos testimonio, debemos de nosotros darnos cuenta de que lo que primero pasa es de que Dios primero obra y nosotros luego damos testimonio de que Dios está obrando. Así tiene que ser. Primero Dios obra y después nosotros damos testimonio, porque Dios obra primeramente en nuestra vida. Y es por eso que nosotros tenemos de qué testificar de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Aunque yo de una vez me acuerdo de una joven que se estaba reuniendo, empezaba a llegar a las reuniones de los cristianos y todos pensaban que ella pues ya se había convertido, pero conforme le estaban dando un curso de evangelismo y de cómo compartir el evangelio, entonces llegó un momento que tenían que hacerla como la práctica. Entonces, que pasaran dos adelante. Mira, tú vas a ser el que está evangelizando y tú como que eres la persona inconversa. Entonces lo van a practicar y los demás estudiantes que eran cristianos están viendo y así todos están participando y están viendo. Y esta joven pues está aquí y ella no pues está haciendo, no pues explícame que yo no sé, y que ella hace preguntas y la cristiana le está evangelizando y todos creyendo que estas dos eran cristianas, ¿verdad? Y después al final de la conversación le dice, ¿y quieres recibir a Cristo? Dice, sí. Repite la oración. Entonces hace la oración y lo está repitiendo. La oración de fe, para eso lo están modelando, para que los cristianos vean cómo dirigir a alguien que recibe a Cristo. Y me decía esta joven que en ese momento fue que ella hizo la oración. Tenía que estar modelando cómo se hacía, ¿verdad? Y en ese momento ella está recibiendo a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero primeramente pues Dios obra en nosotros y entonces nosotros tenemos de qué hablar, porque hay gente que quiere hablar acerca de Dios pero no está convertida. Y si no está convertida, ¿de qué va a testificar? Mejor que sean sinceros y vean que eres cristiano. No lo soy, pero me gustaría hacerlo, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Dios es bueno. Porque hermanos, es lo que pasó. Dios obró en la vida de este hombre, lo sanó. Y después, si usted lee el capítulo 3 del 11 al 26, que no me da tiempo meterme ahí hoy, si Dios permite doy en 8 días, pero esta sanidad dio lugar a que Pedro le hablara al pueblo. Por ejemplo, en el versículo 12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, autoridad o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y empieza a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y acerca también
de Jesucristo, a quien dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Entonces el testimonio, el milagro, todo esto lleva a que Pedro entonces hable de Cristo. Entonces, ¿queremos testificar, sí o no? Entonces es porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas y sigue obrando. Y si Dios sigue obrando, tenemos de qué hablar, tenemos de qué dar testimonio. Gloria sea a Dios. Ahora, en vez de seguir en todo lo que sigue aquí en el capítulo 3, quiero hablar un poco acerca de la sanidad. Porque hay cristianos que piensan diferentes maneras acerca de la sanidad. Hay algunos cristianos que dicen que esto debe de pasar todos los días en la iglesia cristiana. Y hermanos, yo diría, pues qué bonito que todos los días hubiera sanidad, gloria a Dios. Humanamente pues uno diría pues que sí, vean. Pero hay que minarlo, veamos, con un poco más de cuidado. Si vamos, por ejemplo, se podría usar el texto de Marcos 16, los últimos o casi últimos versículos. Dice aquí la palabra de Dios. Es más, voy a comenzar del 14, porque hay una palabra clave ahí. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad. Estaban incrédulos y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vea, a los que le habían visto resucitado, sí. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, claro que sí podemos decir y debemos decir que es un modelo para seguir, pero quiero que usted entienda el propósito por qué Cristo dijo estas palabras. Versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y fíjese esta frase: y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, la seguían, la se refiere a la palabra. Las señales seguían a la palabra y tenían el propósito de confirmar la palabra. Por eso dice: y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La palabra seguida por señales, las señales confirmando la palabra, dándole como aprobación a la palabra, confirmando que la palabra del evangelio que ellos daban era algo auténtico, para que la gente creyera. Para eso eran las señales, no nada más una señal porque sí, pero una señal para que la gente crea en Jesucristo. Aleluya. Entonces, de esto se trata. Ahora, fíjese, si vamos a 2 de Corintios y capítulo 12, y hablando de Pablo, que fue realmente el último apóstol. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, en el capítulo 12 y ahí por el versículo 7 nos dice algo aquí la palabra de Dios. Habla del aguijón que Pablo tuvo en su carne.
Antes de esto él dice que él tuvo revelación de parte de Dios, que vio el cielo, que no sabe si fue transportado completamente o fue en espíritu, y dice que wow, para que no se le subiera, se le da un aguijón en la carne, para que no se haga soberbio por lo que Dios le permitió ver. Versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque a veces cuando tenemos el privilegio de tener algo, ¿verdad?, como que nos ha ido bien, hermanos, como seres humanos, nos subimos, que estamos mal. Nada más con un poquito más de dinero ya nos sentimos los importantes. O ya porque nos dieron una llave ahí en el trabajo, no hombre, ya andamos triquilín, digamos, como que, ¿qué te pasa? Nada más porque compró el carro nuevo, ya, no hombre, que no se suban y todavía maneja así, todavía con el brazo extendido, una mano, ¿verdad? Digamos, ¿qué te pasa? Digamos, entonces Pablo, lo que Dios no quería que a Pablo se le subiera, porque vio cosas que a nadie se le permitía ver. Entonces permite que tenga un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee, como que paz, ¿verdad?, por así decirlo. ¿Para qué? Para que Pablo no se enaltezca, para que no llegara como que no, hombre, el don apóstol Pablo. No, tenía que llegar como Pablo, siervo de Dios, aunque era apóstol. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 8: respecto a lo cual 3 veces le rogó al Señor que lo quite de mí. ¿Verdad? Este no es el hermanito ahí que anda en la carne pidiendo: Señor, sáname, ¿verdad? Como que Dios, no, pues anda mal, mejor sufre otro rato. No, esto es Pablo, que acaba de tener grandes revelaciones de lo que hay en el cielo, y le pidió a Dios, ¿cuántas veces? 3 veces. Que lo quitara de mí. Es lo que yo pediría: quita esto de mí, me está bofeteando, aguijón en mi carne. Usted ha sentido la piedrita cuando va caminando en el zapato, cómo duele, ¿verdad? El aguijón en su carne, y digamos, y hay debate: ¿qué es esto? ¿Será una enfermedad? ¿Será que es una persona difícil? Hermanos, tema para otro día, pero hermanos, fue algo tan tremendo que 3 veces le ha rogado al Señor que lo quite. ¿Usted cree que Pablo pidió con fe? Claro que sí, estaba pidiendo con fe en el nombre de Cristo. Él estaba pidiendo con fe. Pero mire lo que le dijo Dios, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él quería sanidad. Yo también quisiera sanidad y que Dios me quitara todo esto. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Que te baste mi gracia. Como que es más importante que tú tengas de mi gracia en tu vida para que aguantes este mensajero de Satanás, este aguijón en la carne. Que te baste mi gracia. ¿Por qué? Dios dice: porque mi poder se perfecciona cuando tú estás débil. Porque cuando estás débil, cuando estás quebrantado, cuando estás amolado, cuando estás enfermo, cuando todo te está yendo mal y estás como que te sientes como que derrotado, no acabado, derrotado, pero así como que te sientes débil, sería la palabra bíblica. Entonces le das lugar a Dios, y el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Porque buscamos más a Dios en nuestra debilidad o más en nuestro poder. En nuestra debilidad, ¿sí o no? Así es. Son más los cristianos que se apartan del camino de Dios cuando les está yendo bien que cuando tienen problemas, generalmente hablando. Yo sé que algunos por los problemas se apartan, pero creo que la mayoría de cristianos, cuando tienen problemas, se meten más con Dios. Cuando dicen gloria a Dios por los problemas, ¿entendieron? Yo pensé que iba a sentir silencio, pero los que llegaron hoy a la iglesia son los espirituales, aleluya, ¿verdad? Así es, ¿verdad?
Porque entendemos, hermanos, que para nuestro bien. Cuando estamos que no nos alcanza, cuando estamos enfermos, cuando nos va mal, cuando nos sentimos solos, cuando nos abandonaron, cuando nos sacaron a patitas, ¿verdad? Cuando nos corrieron, ahí es cuando ahora sí, Señor, ahora sí, ¿verdad? Pero entonces ahí nos tiene Dios, porque se está perfeccionando su poder en nuestra debilidad. Porque cuando nos da bien es mi poder. Cuando nos va bien, wow, soy el pastor, soy el hermano, soy el anciano, soy el ujier. ¿Dónde vas? ¿Va? Soy el líder del ministerio. ¿Qué te pasa, mano? No es tu poder, no es mi poder, es el poder de Él que se perfecciona en nosotros. Vea. Entonces dice algo tan raro, versículo 9. Por tanto, de buena gana, no de mala gana, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y no es que quiero que me vaya mal, pero ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que cuando me sienta débil, no me voy a quejar. No voy a estar como que, ay, ¿por qué solo a mí? ¿Por qué el otro le va mejor? Yo no me merezco. Bueno, no, dice aquí la palabra de Dios que, ¿sabes qué? En mis debilidades me voy a gloriar, me voy a gozar. Pablo se encontraba en una cárcel, Hechos capítulo 16, encarcelado, habiendo liberado a una muchacha que estaba endemoniada, y con ese espíritu malo, hermanos, ella hacía adivinanzas, y como siendo era esclava, el amo ganaba dinero. Se enojó el amo, movió sus influencias a modo de que Pablo metido en la prisión con Silas. Y era cuando Pablo estaba amolado en el calabozo más adentro, custodiado y encadenado, que sus cantos y oraciones llegaron al cielo, de tal modo que se sacudieron los cimientos. Hubo ahí como un mini terremoto, hermanos. Y se abrieron las puertas todas. ¿Quién ha visto eso, hermanos? Porque el poder de Cristo estaba reposando en Pablo cuando a Pablo le estaba yendo mal. Sí. ¿Sabes qué? ¿Para qué me quejo? Mejor me gozo, mejor me glorío. ¿Por qué? No porque me gusta andar así, pero me glorío para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren más poder de Cristo? Queremos más poder, lo que más necesitamos. El poder de Cristo que obre en nuestras familias, que obre en nuestros corazones, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Necesitamos poder de Cristo, aleluya. Así es. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando la muchacha le dice al joven cristiano, no, a ti no te voy a hacer caso porque eres cristiano y tú pues no haces lo que nosotros hacemos, el muchacho cristiano dice, gloria a Dios. Veamos, gloria a Dios, me humillaron, pero gloria a Dios, porque me convienes para mi bien, aleluya. No, ¿sabes qué? Te vamos a quitar horas porque tú que quieres que tu domingo, que para ir a la iglesia, no sé qué, y que te quitaron, ¿sabe qué? Gloria a Dios, porque reposa en nosotros el poder de Cristo, aleluya. Así es. Fíjese que hay estos mercaderes de la fe, que los que predican la doctrina de la prosperidad, que creen que nada más porque ellos declaran todo se va a hacer tal y como ellos dicen. Ellos dicen que se han atrevido algunos de ellos a decir esto, que al apóstol Pablo le faltó fe, que por eso no se le quitó el aguijón en la carne. ¡Qué bárbaros! Vea. Es decir, se atreven a decir algo así.
Eso no es evangelio, eso no es palabra de Dios. Eso es una manera de pensar que se llama metafísica. En la metafísica enseñan de que el ser humano al hablar crea realidades solamente porque lo dice. Eso no es así. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y al final de la oración, Señor, si tú lo permites, conforme a tu voluntad. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, claro que debemos de orar con fe cuando hay un enfermo, cuando hay una necesidad. En Santiago podemos leer ese muy conocidísimo pasaje que dice así en Santiago capítulo 5. Gloria sea a Dios. Santiago capítulo 5. Dice así. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron, no miro tan bien aquí, en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es muy compasivo. Pero luego vamos a llegar, hermanos, aquí hasta el versículo 13. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? ¿Alguna aflicción? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Gloria. ¿Le fue bien? En su trabajo le fue bien en su vehículo, le fue bien en su casa, le llegaron unas buenas noticias para que no se le suba y para que Dios reciba la gloria. Cante alabanzas y dele gracias a Él. ¿Es alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y en el nombre del Señor, otra vez, vea, en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces es un llamado que sí debemos de nosotros orar unos por otros y pedir a los que son más maduros en la fe que oren por nosotros, y aún ungir con aceite. El milagro no está en el aceite, pero es símbolo del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. La oración de fe sanará. ¿Sabe qué? La palabra salvar y sanar en el griego viene de la misma palabra, es soso en el griego, así se escribe. Soso, así se pronuncia. Y se puede traducir salvará y sanará. Pues yo diría las dos de una vez, ¿verdad? Sanará el enfermo y el Señor lo levantará. Claro que sí, gloria sea a Dios. Pero luego sabe que hay una palabra de cautela aquí, como diciendo, sabes que hay un asunto espiritual. Porque quizás se enfermó por algún pecado, pero no siempre. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Gloria a Dios. Y no es para que usted vea que cada vez que alguien enfermó, el pobre hermano llegó con un virus y qué pecado habrá cometido este brother, ¿verdad? Pecador, ¿verdad? Los vamos a poner de un lado, ¿verdad? De este lado, del lado izquierdo, el derecho, el que sea, digamos. No es eso, pero a veces puede ser también. Es una jalada de oreja que Dios nos puede dar. Entonces debemos de orar creyendo de que Dios va a orar, pero sabemos que la última palabra la tiene Él. Aleluya. No nos aferremos a esta vida, ¿verdad? No nos aferremos a esta vida, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi mamá vivía aún, y decíamos, no, pero tiene que vivir más, y como que por un tiempo como que nos aferrábamos y queríamos hacer hasta lo imposible, y eso es lo normal. Y mi mamá, de veras que, digamos, como todos la queríamos, y su ejemplo, su amor y todo, y estábamos viendo, digamos, cosas como fuera de lo común para que, digamos, pero hasta que llega el momento uno dice, Señor, pues lo que quiera Dios al final.
Ya le buscamos por un lado y por mil y ya no, y le dio un cáncer del páncreas y el otro nombre y que, bueno, ya, si Dios quiere la sana y si Dios quiere la lleva, pero la llevó y allá la sanó. En la casa del Padre está, de eso estamos seguros, ¿sí o no? Gloria a Dios, así es. Estoy pensando también, hermanos, en las personas en Venezuela. Tenemos nuestros hermanos que son de Venezuela, 3 familias aquí en la iglesia, y otros hermanos que nos visitan de vez en cuando también que son de Venezuela. Pensando también que hay muchos que están heridos, muchos que por lo mismo están enfermos por lo del terremoto, otros que han pasado pues de esta vida y qué bueno que la iglesia esté ahí, hermanos, dando la mano. Que la iglesia esté ahí, hermanos, también orando por los enfermos. Dicen que fácilmente va a rebasar más de 10,000 muertos. Y hablaba yo con un pastor venezolano, amigo mío. Algunos de ustedes quizás se acuerden de Eliezer González, el conferencista, especialmente en el área de matrimonio y años de pastor, y él viaja a todo el mundo predicando el evangelio. Y él me decía, hay miles que están bajo los escombros y tenemos que orar por ellos y que Dios tenga misericordia. Y le decía, hermano, pues si sabes de un ministerio, déjame saber. Y en eso está. Conozco otro misionero que nos ha predicado aquí, que vivió 30 años en Venezuela. Es un americano llamado Keith Anderson, del área de Maracay, me decía él, ¿verdad? Y me dio nombres que ya no me acuerdo. Y tiene muchos contactos por ahí, y yo sé que el movimiento tiene obra por allá y se está movilizando para ver qué se puede hacer. Y Dios mediante, hermanos, si nos gustaría, pues no sé, mandar alguna ayuda. ¿Cómo ven? Levantamos una ofrenda de hoy en 8 días. Gloria a Dios. Pero queremos encontrar un ministerio que sea realmente, que sepamos que usa pues los bienes bien, digamos, aunque digamos no podemos resolver todo, digamos, pero queremos ser parte de la solución de Dios, ¿verdad? De lo que Dios quiera hacer pues en aquel lugar. Entonces estaré informándome en cuanto a eso esta semana, hermanos, pero Dios es el que sana, y Dios sana nuestros cuerpos, es verdad, pero ¿cómo está tu alma, hermano? ¿Cómo está tu alma? Porque de repente habrá más que uno en esa tarde, los que estamos aquí, que está amargado. Porque, no sé, alguien te hizo un mal, alguien te ha herido y no lo merecías. Y estás atormentado. Pero hay un Dios que no solo sana el cuerpo, hay un Dios que sana el alma. Hay un Dios que sana esas heridas. Incluso quizás lo que ha pasado, quizás te ha llevado a tener un gran resentimiento humanamente. Yo lo entiendo, pero más te digo que ese resentimiento pues no te va a sanar, ni te va a salvar, ni nada te va a ayudar. Al contrario, te va a hundir. Y Dios te quiere hacer libre, Dios te quiere sanar, aleluya. Porque eres el Dios que obra en el cuerpo, pero también en el alma y también en el espíritu. Aleluya. Dios es el Dios que sana y el que salva. Qué bueno que sanó este paralítico, y qué bueno que dio gloria a Dios. Si lo hubiera sanado y no se hubiera entregado a Cristo, ¿de qué serviría? De nada. Nada más que pudiera haber caminado quizás algunas décadas más, no sé, algunos años más. Como quiera, algún día tendría que morirse, como voy a morir yo y usted también. Y para terminar toda una eternidad en un infierno, esa es la peor tristeza que puede haber. Entonces, ¿de qué necesitas ser sanado? Pueden ser cosas que pasaron hace mucho, que todavía los tienes muy presentes como que hubieran pasado el día de ayer. O bien puede ser algo que apenas. Pero el poder de Dios está aquí para sanar. Él puede, Él puede.
Y les quiero invitar a que empecemos a orar y que le pidamos a Dios que tenga misericordia y que Él sane lo que Él quiera sanar en nosotros, o si nos toca gozarnos en nuestras debilidades, que aprendamos a hacer eso, pero que en todo repose el poder de Cristo sobre nosotros. Aleluya. Y que aprendamos nosotros a confiar en Él y orar con fe y esperar una respuesta y mirarlo a Él. Aleluya. Gracias, Dios. Padre y Dios del cielo, te damos gracias por este grandísimo milagro, Señor. La gente se sorprendió y aún se espantó, no se lo esperaban. Este hombre cojo de nacimiento, qué cambio para su vida. Pero qué bello que no solo anduvo, pero que también te alabó y brincó y dio gloria a tu nombre. Gracias, Dios. Y aquí estamos en esta hora, algunos quizás enfermos de una cosa o de alguna otra enfermedad. Quizás todos tenemos algo, alguna queja, algún achaque, algo. Pero Señor, también hay enfermedades adentro, y a veces necesitamos ser liberados. Y hay algo que te tiene atado ahí, algo que te atormenta, que no te deja descansar, que a veces en la noche te despierta y lo estás viviendo. Y en esta hora ven y pídele a Dios que te sane. Él está aquí. Si gustas pasar, queremos orar por tu vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Él está aquí. Gracias, Dios.